Putin acusa a los países miembros de la OTAN de participar en el conflicto con Ucrania al entregar armas a ese país. Teleamazonas presenta 24 horas con Belén Merizalte. Aquí empezamos, amigos. El presidente Guillermo Lasso participó del desfile militar que se realizó este domingo en Quito en conmemoración de los 194 años de la batalla de Tarqui y Día del Ejército Ecuatoriano. Karen Aro nos cuenta en el siguiente reportaje que en este marco el jefe de Estado aseguró que se mantiene en pie el llamado al diálogo y dijo que defenderá la estabilidad de su gobierno. Excombatientes y héroes de guerra abrieron con altura el desfile cívico-militar en conmemoración de los 194 años de la batalla de Tarqui, este domingo en el Parque Bicentenario en Quito. A este acto por el Día del Ejército Ecuatoriano acudió también el presidente de la República, Guillermo Lasso, en silla de ruedas y en compañía de su esposa, pues se recupera de una fractura de peroné. En su discurso, tras pedir el apoyo a las Fuerzas Armadas para el combate al narcotráfico y el crimen organizado, dijo que su gobierno está fortalecido y advirtió que mi gobierno jamás permitirá que el Ecuador descienda una vez más por la espiral de la anarquía. Venga de donde venga. Insistió en que la posibilidad de dialogar con los sectores sigue en pie y que su mano está extendida siempre y cuando el fin sea en común y no para intereses particulares. A quienes estén contemplando la opción de burlar el marco institucional, les digo claramente, mi mano permanece extendida. Ustedes saben bien que esta es la mano de un demócrata que pone al diálogo y a las instituciones por encima de todo, pero que de la misma manera jamás temblará cuando éstas sean violentas. Colegios emblemáticos de Quito, escuadrones de mujeres y grupos especiales del ejército desfilaron por este parque. Vamos a recibir la primera parte del equipamiento personal para nuestros soldados, materializado en fusiles, cascos y chalecos de protección. Esta asignación del Estado es una inversión que se verá revertida en la seguridad para el país y la protección de los ciudadanos. Venga usted el fusil. El presidente Lasso hizo también una entrega simbólica de dotación para las Fuerzas Armadas. Durante su discurso, el primer mandatario anunció también que iniciarán los estudios para la construcción de al menos 4 ejes viales nuevos, la repotenciación de la refinería Esmeraldas y dijo que destinará 3.000 millones de dólares más en seguridad. Tras el consejo ampliado que mantuvo la CONAIE en Quito, se anunció un total de 14 resoluciones, entre ellas pedir la renuncia del presidente Guillermo Lasso y romper el proceso de diálogo con el gobierno. Alberto Luna nos amplía los detalles en la siguiente nota. El consejo ampliado de la CONAIE que se desarrolló este viernes en Quito culminó en horas de la noche con 14 resoluciones. Entre ellas consta pedir la renuncia del presidente de la República, Guillermo Lasso. Hay un clamor desde nuestras bases. Exigimos esta renuncia. El presidente de la República y todas las autoridades, para tener gobernabilidad, hay que tener legitimidad. Y en este momento creemos que las autoridades no tienen legitimidad. Además, la organización indígena decidió romper el proceso de diálogo con el gobierno y retirarse de las mesas de seguimiento de los temas acordados tras el paro nacional del año pasado. Según sus dirigentes, el gobierno no cumplió algunos acuerdos y ofrecimientos. Nos ratificamos en las demandas, ya hemos roto en este proceso porque finalmente la voluntad del gobierno no existe, pero las demandas siguen intactas. El tema de los combustibles, el tema de la focalización, no hay absolutamente respuestas. Otra de las resoluciones, explicó Isa, está relacionada con dar paso al juicio político que sectores opositores al régimen buscan llevar adelante en la Asamblea contra el jefe de Estado. Exigimos a los asambleístas de Pachacuti mantener en la resolución desde nuestras estructuras de base. No queremos que pase lo que pasó en plena movilización de junio 2022 con cualquier pretexto. En este caso, algunos no apoyaron la decisión de ese juicio político. De igual forma, la CONAIE se declaró en movilización permanente y se anunció que para el próximo 8 de marzo habrá una concentración y marcha en Quito. Desde el día de hoy
radicalizamos las asambleas, las movilizaciones en el territorio. Radicalizamos la lucha en frente que el gobierno no ha cumplido con los acuerdos. Finalmente, en la última resolución se plantea proponer a Guillermo Churuchumbi que lidere la coordinación nacional de Pachacutic. Él fue candidato a prefecto de Pichincha en las pasadas elecciones seccionales. Desde el gobierno se ofrece la focalización de subsidios para combustibles en los meses de septiembre u octubre de este año. Luis Alfredo Zúñiga nos informa que la implementación iniciaría en la región Costa. Tras los 18 días de paralizaciones del movimiento indígena en junio del año anterior, se iniciaron mesas de diálogo con el gobierno para llegar a acuerdos en varios temas. Uno de estos es la focalización de subsidios, y aunque en los últimos días el movimiento indígena ha denunciado la falta de resultados o avances, desde el gobierno señalan que hay una hoja de ruta establecida para iniciar un plan piloto este mismo año. Hay un cronograma entero que terminaría alrededor del mes de septiembre o octubre, ya con la implementación de un plan piloto, un software. En 2022 se destinaron 4.560 millones de dólares para el subsidio de combustibles, más del doble que en 2021, cuando el monto llegó a 2.214 millones. El plan piloto que plantea el gobierno para comenzar la focalización comenzaría en la costa. Para iniciar con gasolineras, sobre todo en la costa, y las gasolineras propias, es decir, las de Petroecuador. Eso marca un gran inicio en este gran esfuerzo de la focalización de los combustibles basado en los criterios iniciales que se acordaron en los acuerdos con el sector indígena en las mesas de diálogo, ¿no? Pero ¿cómo se implementaría? ¿Con base en qué criterios? Son puntos pendientes. Lo que sí se deja claro es que la implementación será progresiva. Esto es un esfuerzo colectivo, progresivo, que debe sumar a todos los ecuatorianos y a todos los sectores, ¿no? Y que va a tener algún tiempo en ejecutarse, ¿no? Expertos han señalado que la focalización se podría hacer de acuerdo al cilindraje de los vehículos o según el ingreso económico de las personas, con datos del SRI. Las directrices ya dependen mucho del presidente de la República, obviamente, y del ministro de Finanzas para ir implementando este plan de focalización. El inicio se dará este año. El ministro Herrera ha señalado también que el primer desafío es formalizar el parque automotor, pues de los 3.5 millones de vehículos que tanquearon en diferentes gasolineras en Ecuador, unos 500.000 autos no tenían placas. El subsidio para el sector automotor es el más representativo, pues se lleva el 65% del total de subvenciones estatales. Pese a estos pronunciamientos del gobierno, con el anuncio del movimiento indígena la noche del viernes de retirarse de las mesas de diálogo, se podría comprometer el inicio de la focalización. Analistas consideran que ha comenzado la medición de fuerzas entre el gobierno y la CONAIE. Sostienen que el movimiento indígena no se anima a radicalizar sus medidas porque tiene claro que existe un rechazo entre los ciudadanos a las paralizaciones. Veamos un informe. Buenas noches. La postura de la CONAIE, que llega 7 meses después de haberse instalado las mesas de diálogo, para ambos analistas se veía venir. Recién pasamos unas elecciones seccionales, vamos a cambiar de autoridades en mayo y por eso está radicalizando en cada una de las provincias, sí, en cada uno de los cantones, donde tiene fuerza la CONAIE. Pero analizan palabra por palabra lo dicho por Leonidas Issa. Consideran que por ahora está dejando todo en manos de otros. Y se dirige directamente a la Asamblea Nacional y a la comisión que en este momento está trabajando o investigando el tema de los casos de corrupción que actualmente se le atribuyen al gobierno nacional. Si usted quiere, este es un juego de gallina, ¿no es cierto? El que primero se intimida pierde y en este juego el Ejecutivo y el Legislativo están enfrentados directamente. El movimiento indígena estará expectante. Esa postura cauta de no convocar a paralizaciones para ellos refleja que sabe bien que un grupo importante de ciudadanos lo rechazaría. No será bien vista, de hecho existe un rechazo a esa particularidad del cómo se movilizaron. El único objetivo que podrían perseguir en este momento es la remoción del presidente y para eso pues no hay apoyo en la sociedad. Ron considera que la intención es la de desgastar al presidente. Lo que se busca finalmente es una desestabilización del presidente, de su figura presidencial. No hablamos de gobierno, ni de gabinete ministerial, ni de absolutamente nada de eso, sino de él como presidente. Pero Garcés considera que el presidente, quien tiene una aprobación bastante baja y no tiene apoyo en la Asamblea, aún podría controlar la situación. Atender las demandas populares y esto significa inversión pública.
Esto significa atención a los indicadores y generación de resultados que sean palpables en la experiencia de las personas. Ron cierra probabilidades. No cree que logre avanzar y finalizar un juicio político que llegue hasta la destitución del presidente. Tampoco que la Asamblea pueda convocar a muerte cruzada, pues asegura que por el momento no hay causales. Y menos que desde el gobierno se decrete la muerte cruzada, pues no tiene respaldo. Piensa que la intención desde la CONAIE es presionar y desestabilizar al presidente. En el marco del tratamiento al proyecto de reformas a la ley de extinción de dominio, la Unidad de Análisis Financiero UAFE propone que el retiro de bienes que provengan de actos ilícitos se haga sin la necesidad de que haya una sentencia condenatoria ejecutoriada. Karen Aro nos explica los cambios que se tramitan. Solo un poco más de 2 años han pasado desde que está en vigencia la ley de extinción de dominio y en la Asamblea Nacional ya se trata un proyecto de reformas a esta normativa, cuyo contenido delinea el procedimiento para que sean tomados por el Estado todos los bienes cuyo origen sea ilícito, es decir, que provengan de narcotráfico o el crimen organizado. Hace unos días el titular de la Unidad de Análisis Financiero UAFE entregó a la legislatura una serie de cambios, entre ellos la posibilidad de que los bienes sean expropiados sin necesidad de que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada. Y observar también lo que establece el artículo 76 de la Constitución de la República, que es el debido proceso. Eso estamos ahora recién en la construcción del informe para primer debate. El proceso de extinción de dominio, según lo que establece esta ley, se lleva ante los jueces de garantías penales especializados en el juzgamiento de los delitos relacionados con la corrupción y el crimen organizado, creados en las reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial. La extinción de dominio se podrá ejecutar solo después de una sentencia que será independiente al proceso penal. Esto último es lo que se pretende reformar y que encuentra respaldo en los legisladores. Y si hoy se han dado cuenta que eso falta y que hay que hacer los ajustes, pero por supuesto nosotros vamos a estar de acuerdo. Las leyes tienen que irse ajustando a las realidades que se van presentando. Yo voy a presentar una observación justamente en ese tema, porque no solo deberían ser en los delitos en contra de la administración pública, sino también el incremento del patrimonio de manera ilícita, que en este caso también sería el tema del usurio. Los aportes de este proyecto de reformas fueron entregados en manos de la Comisión de Justicia, mesa legislativa que tramita la propuesta. Están previstas nuevas comparecencias antes de que esté listo el informe y pueda ir al Pleno. Hacemos nuestra primera pausa en las noticias. Al volver les contamos que el índice de contagios por COVID-19 baja en el... Las fuertes lluvias causan estragos en el país. Parte de un puente colapsó en el cantón Playas, mientras que Guayaquil soportó 10 horas de lluvia y tormenta eléctrica. En lo que va del año se han registrado a nivel nacional 340 eventos peligrosos derivados de las fuertes lluvias. Luis Alfredo Zúñiga con el informe. La temporada invernal sigue causando estragos en el país. Este sábado cantones de la costa amanecieron anegados. En el cantón Playas de la provincia del Guayas, la lluvia ha sido tan fuerte que han llegado 7 llamadas hacia el ECO 911 por eventos de inundaciones. En el cantón además, las precipitaciones han provocado la creciente del río Suyunu, lo que causó a su vez daños en una parte del puente sobre el río entre la comuna Engabao y el puerto. Una parte de este puente colapsó, lo que afectó la tubería madre de agua potable. Por tal situación, el sector de Engabao se quedó sin el suministro de líquido. En varios sectores de Playas, las cámaras de vigilancia mostraron las calles anegadas e incluso el agua ingresó a varias casas. Mientras Guayaquil y cantones vecinos como Durán y San Borondón soportaron más de 10 horas de lluvia y tormenta eléctrica entre la noche del viernes y la mañana de este sábado. En redes sociales, varios usuarios mostraron la intensidad de la tormenta. En el cantón Daule la noche del viernes también se registró intensa lluvia que anegó calles. En la provincia de Santa Elena, este es el panorama en calles de La Libertad, por ejemplo. De igual manera se observa en Salinas, calles anegadas por las precipitaciones en varios sectores, complicando la circulación de vehículos. La península también soportó fuertes inundaciones por lluvias durante el feriado, causando afectaciones. Desde el INAMI se ha alertado que hasta el 27 de febrero se prevé que continúen lluvias intensas y tormentas en el litoral, así como en ciertas zonas de la región interandina y sur de la Amazonía.
Sin embargo, las mayores intensidades seguirán en la tarde y madrugada en el litoral, con mayor énfasis durante este fin de semana. Fueron aproximadamente 10 horas de lluvia. Sí, estaba previsto que en la noche y madrugada se dé este tipo de evento. Cabe recalcar que por la tarde y noche se puede volver a reactivar este evento. En varios cantones de Manabí también han existido afectaciones y en Ibarra el mismo panorama. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, desde el 1 de enero al 23 de febrero se han registrado ya 340 eventos peligrosos en 104 cantones del país. Son 132 inundaciones, 125 deslizamientos, 42 colapsos estructurales, 16 vendavales, 11 socavamientos, 7 aluviones, 6 granizadas y una tormenta eléctrica. Los efectos de las lluvias han provocado afectaciones a 1.628 personas, 450 viviendas, 8 unidades educativas, un centro de salud y 11.877 metros lineales de vías. Hay que recalcar que las lluvias van a continuar. La mayor afectación por las lluvias se registra en las provincias de Manabí, Pichincha, Imbabura, Los Ríos, Guayas, Loja, Santo Domingo de los Áchilas, Zamora Chinchipe, Napo y El Oro. 5 comités de operaciones de emergencia cantonales y 1 provincial se han activado a escala nacional para la atención de emergencias presentadas hasta ahora. La producción y exportación de petróleo disminuirá en los próximos días en el país. Esto tras la suspensión del bombeo de crudo por el colapso de un puente en la provincia de Napo. Esto obliga a Petroecuador a construir una nueva variante del Sote. Todavía no se han cuantificado las pérdidas que esto ocasionará al país. Alberto Luna con los detalles. Por la erosión regresiva del río Coca, la producción petrolera de Ecuador resultará afectada. Esta semana se suspendió el bombeo del sistema de oleoducto transecuatoriano Sote y del poliducto Chuchufindi-Quito por el riesgo que corren ambas estructuras tras el colapso de un puente en la provincia de Napo. Tenemos estimado que en unos 6 o 7 días poder restablecer el bombeo y a la par, en paralelo, estamos buscando un trazado para una nueva variante, que estamos todavía determinando la ruta. Preliminarmente serían unos 500 metros de la zona donde tenemos el problema de la caída del puente. Desde la cuenta oficial de Twitter de la petrolera estatal se informó que iniciaron las labores de emergentes para desmontar la torre de soporte del Sote. Se utilizaron 2 grúas para este proceso de desmontaje de la tubería que quedó colgando tras el colapso del puente. Como se suspendió el bombeo de crudo, Petroecuador inició el apagado progresivo de los pozos ubicados en los campos petroleros operados por la empresa pública en la región amazónica. Todavía no hay una cifra exacta de las pérdidas que ocasionará al país esta suspensión temporal de las actividades petroleras. Nos encontramos evaluando ese tema, no me gustaría todavía dar ninguna cifra, no me gustaría todavía dar ningún valor, adelantarme, hasta que podamos establecer este impacto que podríamos tener diario de la paralización del oleoducto y del poliducto. De momento, las exportaciones de crudo no se han paralizado. Estamos justamente cumpliendo todavía ciertos compromisos que tenemos, sin embargo, ya en los próximos días sí vamos a tener que parar completamente, ¿no? Con toda la capacidad de almacenamiento que tenemos al momento, siguen las operaciones, ¿no? Por la temporada de lluvias, Petroecuador afrontó este fin de semana otro inconveniente. En un comunicado dio a conocer lo siguiente. Debido a las condiciones climáticas registradas en la zona de La Libertad, provincia de Santa Elena, donde se realizan los alijes del producto importado y descargas de hidrocarburos, hubo retrasos en la llegada de buques con gasolinas. Sin embargo, garantiza el abastecimiento de combustibles en todo el país por la recepción en la terminal Choyabamba en Cuenca de aproximadamente 420,000 galones de gasolina Ecopaís. Desde que empezó este año, la curva de contagios de COVID-19 registra una tendencia a la baja y por eso en esta última semana no se reportaron fallecidos por coronavirus a escala nacional. De todas formas, todavía es muy pronto para pasar de pandemia a endemia. Alberto Luna conversó con funcionarios de salud sobre este tema. Después de un repunte de casos de COVID-19 registrado a finales del año pasado, en este 2023 se evidencia una disminución sostenida a nivel nacional en la cantidad de contagios. Según los datos que maneja el Ministerio de Salud Pública, en la primera semana epidemiológica se reportaron 3.433 casos y los contagios se han reducido progresivamente hasta llegar a los 385 casos en la semana 7.
Esta tendencia a la baja también se evidencia en el número de personas fallecidas de este año por el coronavirus. En la primera semana del 2023 hubo 22 muertes, mientras que en esta última no se registran fallecidos. Nosotros vamos midiendo por semanas epidemiológicas. A la semana 7, que es la que terminamos, no tenemos ningún fallecido. Los últimos fallecidos corresponden a la semana 6, donde hubo el número de 3. Hay que indicar que esos fallecimientos corresponden en su mayor porcentaje a pacientes arriba de 65 años y que no tienen un esquema completo de vacunación. De igual forma, el gerente general del Hospital del IES Quito Sur informó que cada vez llegan menos pacientes con COVID-19 a esa casa de salud. En el mes de enero tuvimos una positividad para virus de COVID de circulación del 18%, al momento estamos con una positividad del 5%, en efecto ha disminuido. Sin embargo, explica que hay varias hospitalizaciones por otras enfermedades respiratorias. Por influenza, neumonía bacteriana y otros procesos respiratorios. A pesar de esta disminución sostenida en los contagios de COVID-19, todavía es muy pronto para pasar de pandemia a endemia. Así lo asegura el funcionario del Ministerio de Salud. Por las variantes que van apareciendo. Actualmente tenemos la variante XBB 1.5, que es la que está la que ha dado mayor o aumento de número de casos a nivel mundial. Aquí en el Ecuador también lo tenemos. Hasta el momento 10 casos identificados a nivel país. Esta última variante es altamente contagiosa, según lo que se ha podido evidenciar en varios países, principalmente de Europa. Hay un récord de incautación de droga en lo que va del 2023. Mediante técnicas de perfilamiento e investigación, más de 8 toneladas de cocaína fueron incautadas en contenedores en el puerto de Guayaquil. Así lo informó el comandante general de la policía, Fausto Salinas, a través de su cuenta de Twitter, en donde señaló que con esta incautación se evitó el comercio internacional de 90 millones de dosis, valoradas en 330 millones de dólares en Europa. Alrededor de las 18 horas de hoy fue asesinado con varios disparos el dirigente COFAN Eduardo Mendúa, quien lideraba un grupo de la comunidad en oposición a la directiva comunitaria y las acciones del gobierno respecto a la intervención petrolera en ese territorio. El dirigente de Relaciones Internacionales de la CONAIE fue atacado por sujetos encapuchados mientras se encontraba en su chacra. Es lo que se conoce extraoficialmente. El presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, se solidarizó con la familia de Eduardo Mendúa y también con la CONAIE y señaló que ha dispuesto todas las acciones investigativas para encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Hacemos, amigos, nuestra última pausa comercial y al regresar, en Brasil, 65 personas fallecen a consecuencia de las fuertes lluvias que azotan al país. Ya volvemos.